Queridos hermanos, hoy día vamos a empezar una nueva serie de estudios de la escuela sabática. El título es Primera y Segunda a los Corintios, la esencia de la vida y del testimonio cristianos. Esperamos que con la bendición de Dios, esta nueva serie de estudios bíblicos nos ayuden a crecer espiritualmente. Antes de ir a la lección, mis hermanos, con profunda pena queremos decirles que algunos hermanos, algunas personas están utilizando nuestros videos de escuela sabática para pedir donaciones, para editar los videos y poner propaganda dentro de los videos. Recuerden, mis hermanos, nosotros no pedimos donaciones, tampoco ponemos propaganda dentro de los videos. Por eso, mis hermanos, si alguien pide donaciones a nombre de nuestros videos, por favor, no den esas donaciones, porque nosotros volvemos a recalcar, no pedimos donaciones. La filosofía de nuestro ministerio es: de gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos a ir con nuestro estudio que titula El ministerio de Pablo en Corinto. Y antes de estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad de empezar una nueva serie de estudios bíblicos, las cartas a los Corintios. Señor, que este trimestre sea de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu nos ayude a comprender tu palabra, que nos ayude a crecer espiritualmente. Señor, queremos rogarte que nos bendigas uno por uno en nuestras necesidades. Especialmente te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que han puesto un pedido especial en nuestra página del internet. Señor, queremos pedirte que tú les ayudes, que tú les bendigas de acuerdo a cada pedido que se ha hecho. Señor, son tus hijos y cuídales. También te pedimos por nuestros hijos, por todos nuestros hijos. Bendíceles, Señor, y acompáñales en su juventud. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Miren qué versículo de memoria hermosísimo tenemos en Hechos 18, 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. La palabra de Dios a Pablo cuando estaba en Corinto le dice: no temas. Continúa hablando. Esta semana vamos a analizar el ministerio de Pablo para los Corintios y sacar lecciones prácticas para la iglesia hoy. Por eso titula El ministerio de Pablo en Corinto. Y el primer día titula El llamado de Pablo. Miren lo que dice 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, llamado a ser, ¿qué cosa? Llamado a ser apóstol. Esta frase, llamado a ser apóstol, implica un llamado eficaz para ser enviado, delegado, embajador o representante autorizado de alguien. Entonces, Pablo, llamado a ser,
enviado, llamado a ser delegado, llamado a ser embajador, llamado a ser representante. ¿Por quién fue llamado el apóstol Pablo? ¿Por quién? Miren lo que dice aquí: por la voluntad de Dios, nada más que por la voluntad de Dios. Miren lo que añade Gálatas 1:1 a esa idea. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, bajo esta perspectiva, pensando en nosotros los cristianos, la identidad de un cristiano es: el cristiano es un embajador autorizado, puesto por la voluntad de Dios, un embajador, un representante puesto por la voluntad de Dios. ¿Representante de quién en este caso? ¿De quién? Miren lo que dice aquí: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Representante de quién? De Jesucristo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Pablo llegó a ser representante de Jesucristo? Miren lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios llama, entonces uno se convierte en siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:7 con relación a eso. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El cristiano, como Pablo, entonces es puesto como maestro en fe y verdad. Y miren lo que dice en Efesios 3:8 el apóstol Pablo con relación a este llamado: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, el propósito del llamado para el cristiano es ser representante de Cristo para predicar el evangelio. Para eso estamos aquí, mis hermanos, para predicar el evangelio. ¿Y cuándo Pablo fue llamado? ¿Cuándo? Miren lo que dice Hechos 22, 6, 7, 14 y 15. Miren lo que dice. 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó con Saulo? Escuchó una voz. ¿La voz de quién? La voz de Jesucristo. En algún momento de la vida, nosotros también escuchamos la voz de Dios, la voz de Jesucristo que llama a nuestras puertas. En este caso, y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué escogió Dios al apóstol Pablo?
para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué Dios nos habla? ¿Para qué en algún momento escuchamos la voz de Dios, como en el caso del apóstol Pablo? ¿Para qué? Para que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Y para qué nosotros debemos conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué Pablo tenía que conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué? Miren lo que dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Para qué? Para que sea testigo, para que predique el evangelio. Entonces somos llamados a predicar cuando escuchamos y aceptamos a Cristo, como sucedió con el apóstol Pablo. Y cuando somos llamados a predicar, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hubo en el corazón de Pablo? Miren lo que dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué hay? El amor de Cristo. ¿Y qué hace el amor de Cristo? Nos constriñe, nos impulsa, nos motiva. ¿Por qué el amor de Cristo nos impulsa, nos motiva? ¿Por qué? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, porque ahora somos nuevas criaturas. Como el apóstol Pablo, ahora el vivir para mí es ¿quién? Es Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Entonces, la motivación para predicar es que el amor de Cristo nos impulsa a predicar. Todo se hace por causa del amor. Vamos a ir al segundo día, que titula De Atenas a Corinto. Hemos dicho que el propósito del cristiano es ser representante de Cristo para predicar el evangelio. Con esa idea vamos a ir a Hechos 16, 6 al 8. ¿Quién dirige la predicación del cristiano, de nosotros? ¿Quién dirige? Vamos a ver este versículo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En el segundo viaje misionero de Pablo, ellos querían predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les dice: no en Asia en esta oportunidad. El Espíritu les dice: yo tengo otros planes. Miren lo que luego dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo otra vez les dijo: prediquen en otro lugar. Y entonces llegaron ¿a dónde? A Troas. Miren lo que pasó en Troas. Hechos 16, 12, 38 y 39. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y la historia nos dice que ellos estaban predicando en Filipos. Pero cuando uno predica, a veces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Miren lo que dice:
Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿De qué ciudad? De Filipos. Entonces ellos tuvieron que abandonar Filipos. Luego, ¿dónde fueron? Miren lo que dice Hechos 17, 1 y 5. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces de Filipos fueron a Tesalónica, y ahí en las sinagogas también comenzaron a predicar. El Espíritu Santo les estaba guiando, pero otra vez ocurrió lo mismo que en Filipos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces Pablo tuvo dificultades cuando predicaba en Tesalónica. Luego, ¿qué pasó? Hechos 17, 8 al 10. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. De Tesalónica fueron hacia Berea. ¿Y qué pasó en Berea? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos otra vez para predicar el evangelio. Pero ¿qué pasó en Berea? Miren lo que dice Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué estaba pasando? Pablo predica y hay oposición. Miren lo que ocurrió luego. Hechos 17, 14, 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Dónde se quedaron? En Berea. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Dónde llevaron a Pablo? Hacia Atenas. En todo este trayecto vemos cómo el Espíritu Santo está llevando a Pablo a los lugares donde tiene que predicar, donde la palabra de Dios debe ser escuchada. Entonces, la certeza es, el Espíritu Santo conduce la predicación del Evangelio. Él conduce y lleva a donde se tiene que predicar. Luego, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Miren lo que dice Hechos 17, 16 y 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué pasó con Pablo? Su espíritu se enardecía. Esta palabra enardecía tiene los siguientes sinónimos: animaba,
atizaba, avivaba, entusiasmaba, estimulaba, excitaba, incitaba, conmovía. Entonces su espíritu, el espíritu de Pablo, se animaba, se avivaba, se entusiasmaba, se estimulaba, se excitaba, se incitaba, viendo la ciudad entregada a la idolatría, como su espíritu estaba animado, como su espíritu estaba entusiasmado. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hizo? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo estaba cumpliendo su propósito, estaba predicando en las sinagogas, en la plaza, en los mercados, donde más predicó. Miren lo que dice Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Entonces el apóstol Pablo también predicó en el areópago, predicaba constantemente. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba entusiasmado, estaba animado para predicar el evangelio. Luego que predicó en el areópago, ¿qué pasó? Hechos 18, 1, 4 y 5. Miren lo que dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? Y fue a Corinto. De Atenas, Pablo llegó a Corinto. ¿Y qué pasó en Corinto? Otra vez Pablo predicando, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo estaba predicando el evangelio. Entonces, la realidad es, cuando nuestro espíritu está entusiasmado, aprovechamos a cada oportunidad para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ayuda a predicar el evangelio. Ahora, ¿dónde estaba predicando? Estaba predicando en Corinto. Y vamos a ir al tercer día, que titula La ciudad de Corinto. Corinto era un centro comercial con dos puertos principales, Cencrea y Lecreo. Y como era un gran centro comercial, Pablo se quedó 1 año y medio para predicar el evangelio. En el comienzo, ¿cómo predicó Pablo el evangelio en Corinto? Miren lo que dice Hechos 18, 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba predicando, pero también comenzó a trabajar en esa ciudad próspera. Entonces,
El floreciente comercio facilitó el sustento de Pablo mientras proclamaba el Evangelio. ¿Qué otras características tenía Corinto? Vamos a ver 1 Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 10:14 aclara esta idea. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid de los muchos dioses. Entonces, Corinto se distinguía por su idolatría y su paganismo, que eran un desafío para Pablo. ¿Qué otra característica tenía Corintio? 1 Corintios 6, 9 y 10. Miren lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todas estas prácticas eran la característica de Corinto. Por eso Corinto era conocida por su fama de inmoralidad y libertinaje sexual. Era una ciudad inmoral, pero a esa ciudad el Espíritu Santo condujo a Pablo, y Pablo cumplía al pie de la letra su propósito: predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque su misión era la predicación de Cristo. Miren lo que dice Romanos 1:16. No importa si la ciudad era corrupta, si la ciudad era idólatra, si la ciudad era inmoral. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Voy a predicar el Evangelio en esta ciudad difícil. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, y el Evangelio tiene poder de salvación. Entonces voy a predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Vamos a pasar al siguiente día, que titula: tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿En qué ciudad? En Corinto. Y Corinto era una ciudad rica, comercial y muy influyente, pero inmoral e idólatra. En esta ciudad voy a predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Evidentemente, en Corinto, Pablo predicó por un espacio de 1 año y medio. Miren lo que dice Hechos 18, 4 y 5. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba testificando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que decir que hay un Salvador para todo aquel que en Él cree. Y cuando se predica el Evangelio, ¿qué ocurre a veces? Hechos 18, 6 y 7.
Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué sucede a veces cuando predicamos el Evangelio? Hay oposición, hay blasfemia. Cuando se trata del ser humano, quiere decir que esas personas están tratando de mellar la dignidad del predicador, están tratando de hacer quedar mal al predicador. ¿Qué hizo Pablo? Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, cuando se predica el Evangelio, cuando se habla de Jesucristo, ¿qué sucede? Cuando se predica, hay oposición que trata de impedir el éxito del Evangelio. Sí, mis hermanos, si predicamos el Evangelio, puede haber oposición, pueden hablar contra nosotros, pueden decir cosas que a veces no son ciertas para denigrarnos, para hacernos quedar mal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de impedir el éxito del Evangelio. Pero debemos seguir predicando, debemos continuar hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? La promesa está en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuál es la promesa? La palabra de Dios va a tener éxito. Eso ocurrió en Corinto. Miren lo que dice Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Se cumplió lo que Isaías predicó. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, cuando se predica, el Evangelio tiene frutos de salvación. Cuando hay oposición, cuando no hay éxito, puede haber desánimo, pero Dios hace un pedido. Miren lo que dice Hechos 18:9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Entonces el pedido de Dios es: no temas, sigue predicando. Puede haber problemas, puede haber aflicciones, pueden estar hablando mal de ti, pero el pedido de Dios es: no temas, sigue predicando. ¿Por qué no tener miedo? ¿Por qué? Miren lo que dice aquí: porque yo estoy contigo. ¿Por qué no debemos temer? Porque Dios está con nosotros. Entonces, la promesa es: Dios está contigo. Y esa siempre ha sido la promesa. Siempre ha sido la promesa. Miren lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuándo está Dios con nosotros? Todos los días. La promesa es: he aquí, yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la promesa, Dios está contigo. Sigue predicando. ¿Por qué seguir predicando? ¿Por qué no desmayar en la predicación? Miren lo que dice aquí: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, porque hay muchas personas que van a escuchar la palabra de Dios. Entonces, la razón para seguir predicando es que tengo mucho pueblo que necesita escuchar la palabra de Dios. En este caso, ¿dónde? En Corinto. Vamos a ir al quinto día, que titula Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Por qué Pablo escribió cartas a los Corintios? ¿Por qué? Porque recibió información, como en este caso, 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y cuando el apóstol recibió esa información y otras noticias, ¿cómo se sintió? De tal manera que escribió a los Corintios. Miren lo que dice 2 Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo recibió información y Pablo escribió a los Corintios de lo más profundo de su corazón. Entonces, las cartas de Pablo a los Corintios son cartas pastorales correctivas que responden a problemas específicos, como en este caso había contiendas, había muchos problemas. Entonces, bajo esta premisa, la estructura argumentativa de 1 Corintios, por ejemplo, sigue los informes recibidos por Pablo de la siguiente manera. Está la sección y el problema. En los capítulos 1 al 4, Pablo enfoca el problema de las divisiones en la iglesia. En los capítulos 5 al 6, el problema enfocado es la inmoralidad. Luego, en el capítulo 7, Pablo trata acerca del matrimonio. Tenemos los capítulos 8 al 10, donde Pablo enfoca la idolatría. Luego pasamos a los capítulos 11 al 14, donde el apóstol Pablo habla acerca de lo que significa el culto. Pasamos al capítulo 15, donde Pablo habla acerca de la resurrección. Y finalmente en el capítulo 16, Pablo da consejos especiales y saludos a la iglesia. Entonces Pablo enfoca todos estos problemas con una premisa: que Cristo ama. Mis queridos hermanos, algunos de estos problemas hay en nuestras iglesias, pero Dios ama a sus hijos, Dios manda mensajeros, Dios envía personas como Pablo para que la iglesia haga reformas y pueda seguir adelante. Y los mensajeros de Dios, al enfocar todos estos problemas, deben hacerlo con la actitud de Pablo, que estaba en lo profundo de su corazón. ¿Qué actitud? 1 Corintios 16, 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Con qué actitud? Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos,
Pablo fue llamado a predicar y su vida fue dedicada a predicar. Dios nos llama a nosotros también a predicar y debemos predicar a nuestro Señor Jesucristo en toda oportunidad que tengamos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide y que Dios nos ayude a predicar su evangelio.